Todo es bastante tranqui. Sí, obvio, está bien Sí, cambiar de funciones. buenazo. A ver si hay alguien más para admitir y ya te. Si no, arrancamos, ¿te parece? Y sí, no hay nadie, pero bueno, va. No, somos seis. Esto queda grabado. Mirá que después lo ven, En diferido, la gente lo ve. Bueno, Ahí va. comparto. Bueno, gracias a los que están participando. ¿Ven bien la pantalla ahí? ¿Sí? Sí, Se perfecto. ve bien, perfecto. Bueno, esto en realidad es una continuidad y algunos que ya participaron en la actividad anterior, donde expuso la doctora Mariana Arcoli con respecto a bacteriemias, y bueno, esto es mucho más enfocado a enfermería. No solo a enfermería, pero básicamente hay muchos procedimientos que sí tenemos que prestar atención. Entonces, la idea en realidad es preguntar por qué estamos haciendo esto y por qué bacteriemias, porque en realidad nuestras prácticas diarias tienen que estar enfocadas básicamente a los mayores problemas que hay en medicina intensiva. Y la epidemiología muestra que las infecciones respiratorias relacionadas a la ventilación mecánica, infecciones del tracto urinario relacionado a catéter y las infecciones intravascular relacionadas a catéter en medicina intensiva se dan en un alto porcentaje que lleva muchos costos, que no solamente son costos del paciente, la morbimortalidad, son costos también de mortalidad. Y hay un cartel gigante que está en el medio y que yo sé que soy bastante insistente con esto, que es la falta del lavado de manos. La falta del lavado de manos en realidad no es nada nuevo, ninguna práctica nueva que está recomendada. El problema es que nos tenemos que ayornar o adherirnos a las prácticas porque es básicamente un cambio cultural. En los países del primer mundo se adhieren mucho más a estos protocolos, pero independientemente del costo que tengan, que en realidad no tiene costos, y los países más ricos, no es porque sean más ricos, sino porque influye directamente en lo que es la capacitación, formación y supervisión de las buenas prácticas. También hay varias evidencias científicas donde dice que el lavado de manos se da en mayor porcentaje en los turnos diurnos que nocturnos, y eso está relacionado básicamente a lo que es la supervisión. Estoy admitiendo gente. Si hablamos de bacteriemia, hablamos de seguridad. Si hablamos de bacteriemia relacionada a catéter, hablamos de seguridad, porque en realidad la bacteriemia asociada a catéter es pura y exclusivamente un evento adverso. Entonces tenemos que conocer dentro de lo que es la medicina intensiva los riesgos que tiene un paciente que ingresa allí. Reconocimiento adecuado del riesgo y reconocimiento y análisis del error. En realidad, nosotros o los países del tercer mundo, básicamente lo que se mide es indicadores de resultado, como puede ser la bacteriemia, la mortalidad, etcétera. Lo que tenemos que empezar a trabajar es en medir los indicadores de proceso, y ahí es cuando nosotros tenemos que aplicar los protocolos y medir los protocolos en pro a la mejora, para eliminar los riesgos evitables y protección frente a aquellos que hay que asumir en forma inevitable, porque en realidad todo paciente que ingresa a medicina intensiva, por la alta tecnología y los altos procedimientos invasivos que tienen, evidentemente tienen un alto riesgo, pero para eso tenemos que trabajar fuertemente. Esta diapositiva en realidad muestra lo que mostró Mariana en la actividad anterior, que el mayor porcentaje de las infecciones relacionadas a catéteres se dan por la vía endoluminal en un 70 y 90%, que son microorganismos de la piel. Entonces, teniendo esta epidemiología es donde van a estar enfocadas nuestras prácticas diarias. Y básicamente cuando hablamos de infecciones intravasculares relacionadas a catéter, tenemos que trabajar fuertemente en 4 puntos importantes. Los microorganismos que hay en la unidad, y eso va de la mano con la vigilancia. Nosotros en el Uruguay sabemos que no tenemos la misma endemia hospitalaria, ya sea en un hospital privado o dentro de los públicos, son diferentes los gérmenes que hay habitualmente. Entonces, sí es importante saber cuál es la endemia del hospital donde yo estoy trabajando.
el paciente que estoy abordando. Todos los pacientes de medicina intensiva tienen alto riesgo de infecciones, eso es correcto, no todos tienen el mismo riesgo. La utilización del catéter, qué catéter utilizar, que ahora vamos a ver cuál es la evidencia científica. Y fundamental es el técnico entrenado y en base a protocolos, porque si hablamos hace un ratito de que no solo medimos o debemos medir los indicadores de resultado, que en este caso sería cuántas bacteriemias tengo, tengo que medir qué hago en el proceso. Pero para poder medir qué hago en el proceso, todos tenemos que trabajar de la misma manera, porque es la manera que yo tengo de comprobar en realidad si mis prácticas son seguras o mis prácticas están siendo eficientes y eficaces. Y esto es en realidad un resumen también de lo que dijo Mariana, pero es importante porque a veces nos cuesta mucho interpretar. Para el diagnóstico es fundamental tener en cuenta que no puedo hacer el diagnóstico, no se puede hacer el diagnóstico. Les digo desde el lado, vieron que hay un cartel arriba donde hay un manual del Sistema Nacional de Vigilancias de Infecciones Hospitalarias, que eso lo lleva el Comité de Infecciones. En este último tiempo lo estamos llevando nosotros, o mejor dicho, los residentes que cargan de manera espectacular todos los datos a la EpiMed, que en realidad sé que es muy engorroso, pero en realidad da muchos frutos. Y para el diagnóstico del hemocultivo, que hace 2 años en realidad lo pudimos interpretar o no, lo pudimos adherir a la unidad, es que cuando se saca un cultivo de punta de catéter tiene que ir concomitantemente un hemocultivo periférico, porque si no, no hay manera de diagnosticar una bacteriemia. Hoy en día, años atrás, se sacaba punta de catéter con retrocultivo, pero en realidad ya está comprobado que en realidad no deben hacerse los 2 estudios, sino que es uno u otro, salvo que cuando se usa el retrocultivo o cuando tengo sospecha de infección, pero no puedo sacar el catéter, pero cuando saco el catéter es solo punta de catéter y hemocultivo periférico. Algo que tampoco creo que está bastante adherido en la unidad es sacar cultivo de todas las vías venosas centrales que hay a la unidad. No tiene indicación de cultivos de una vía venosa central que independientemente de los días que tenga, no tenga signos de infección en el sitio de inserción ni cuadro clínico de sepsis. Les digo porque en realidad son cosas que a veces, o en la práctica diaria, en este último tiempo, está pasando. Algo importante de esto es que los cultivos positivos con microorganismos multiresistentes no requieren aislamiento de contacto, salvo que el paciente presente una herida abierta. Y la positivización del cultivo influye en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque si saco cultivo de vía venosa central de punta de catéter y hemocultivo positivo, que es a los 15 a 20 minutos del retiro de la vía, eso va al laboratorio y el primero que sea positivo sería el origen del foco. Esto es importante solamente para saber el diagnóstico primario del paciente y saber cuál fue la causa de esa bacteriemia, porque en realidad se puede contrarrestar o ver si las prácticas que estamos haciendo en la unidad son correctas o no. Y otra cosa que es sumamente importante, y creo que lo habló Carolina Fregosi, que nos veo algún licenciado por ahí capaz que está conectado, que se tienen que empoderar muchísimo más con respecto al registro de las vías, pero no solo la primaria, sino cuando se hace cambio bajo cuerda, que hay que registrar la fecha de la colocación de esa vía, y tiene que ser fuertemente ligado a eso, porque salvo cuando está la doctora de Fregosi de guardia o haciendo coordinación que registra hasta las paredes, pero generalmente no está todos los días, así que sí es importante para darle continuidad en realidad, o poder darle continuidad al tratamiento y también hacer diagnósticos, ¿no? ¿Qué sostiene la evidencia científica? Las últimas pautas que son recomendadas por el CDC son las del 2017, que en realidad tuve la suerte de participar la semana pasada en un congreso argentino de terapia de infusión, que siguen recomendando fuertemente estas prácticas que vamos a ver ahora. La educación al personal lidera como una recomendación que está fuertemente evidenciada en 2 grandes puntos. Una es la inserción del catéter.
estoy admitiendo personas. Ahí va. Una es la inserción del catéter y otra es el mantenimiento. Ustedes ya lo saben a esto, pero en realidad, si la infección está dentro de las 48, 72 horas de colocado el catéter, está relacionado a la inserción, y si es luego de las 72 horas, está relacionado al mantenimiento. ¿Sí? Andrea, tenés el micrófono abierto. Y es importante evaluar diariamente estos procedimientos. Recién lo hablábamos con Alex, que en realidad el cambio de hábitos o prácticas y destrezas dentro de cualquier unidad, como es un cambio de cultura, tiene que estar fuertemente supervisado e insistir con respecto a estos temas. La inserción y el mantenimiento de los catéteres intravasculares es un tema que ha mejorado en medicina intensiva, pero que todavía tenemos que trabajar fuertemente en ello. De hecho, para poder implementar estas buenas prácticas, ya les adelanto que para el próximo año vamos a empezar a hacer cursos con metodología participativa dentro de la unidad asistencial, como para poder empezar a mejorar las prácticas diarias. Ahí voy. A partir del 2010, como ustedes ya saben, ya hace bastantes años, parece que fue ayer, pero no, en realidad ya se está trabajando desde el Ministerio de Salud Pública, no solamente para las bacteriemias, sino también para epidemiológicamente las infecciones que más se dan en medicina intensiva, como lo es el bundle de la neumonía. También se trabajó un paquete de medidas para prevenir la bacteriemia relacionada a catéter, y que es la higiene de manos, el uso de medidas de máxima barrera, que ahora ya lo vamos a ver, porque ellos proponen en realidad técnicas y tecnologías apropiadas para poder solventar este punto del paquete de medidas. Desinfección de la piel con clorexidina alcohólica al 2%, evitar el acceso femoral, y ahora vamos a hablar del acceso femoral, y retirar las vías innecesarias, que bueno, uno del Cheslix que nosotros utilizamos en la unidad de paciente crítico a través del programa de PIMED, contabiliza en realidad como dentro del Cheslix, que el Cheslix no es nada más y nada menos que una verificación diaria de los puntos claves para poder brindar herramientas seguras, que es retirar las vías innecesarias. Pero no solamente las vías, cualquier catéter, ya puede ser un catéter urinario, que el paciente tenía indicado cuando ingresa a medicina intensiva, pero al correr de los días se hace innecesario, pero no nos paramos enfrente de la cama y decimos si tiene continuidad o tiene recomendación de continuidad o no. La selección del catéter, bueno, evaluar diariamente el sitio de punción, eso por suerte ahora, hace ya unos años que tenemos apósitos transparentes, que no es necesario tener contacto ni manipulación con la zona de inserción, porque son transparentes y tienen una durabilidad, si no se mojan ni tienen materia orgánica visible, tienen una durabilidad de 7 días. Evitar el uso de la vena femoral para acceso venoso central. Bueno, en realidad el mismo CDC que dice para medicina intensiva la vía femoral no, sí se puede recomendar para pacientes oncológicos o en diálisis, pero esto está ligado específicamente a la manipulación del catéter. Ustedes saben que las vías de diálisis se utilizan una vez, sigo emitiendo personas. Las vías de diálisis se utilizan una vez y se mantienen cerradas, estériles, sin manipulación. Sin embargo, para el personal que trabaja en medicina intensiva, es muy alta la manipulación, por eso que evitemos esta sola. El lugar subclavio, bueno, es de prioridad para enfermería. La yugular es bastante complicada porque está en un lugar húmedo, de pliegues, entonces mantener una curación en realidad que no se salga o que no se desplace es bastante complicado. Sí entendemos que la vía subclavia tiene más riesgos
de complicaciones mecánicas. Pero bueno, gracias a que anda por ahí, lo veo, de Gonzalo, en la unidad nuestra, por suerte, sí la ecografía, no solo para vías, por supuesto, pero sí se están realizando todas las vías bajo eco, lo cual aumenta en realidad, reduce el número de anulaciones y complicaciones mecánicas, pero además, como disminuye el riesgo de intentos, también disminuye el riesgo de infección. Y por suerte hay algunos licenciados en enfermerías que se interiorizaron con respecto a esto, se formaron con respecto a la ecografía y están muy interiorizados y se están colocando vías venosas periféricas por ecografía. A veces la indicación de una vía venosa central, o se hace una vía venosa central porque no tiene acceso venoso, pero no tiene una indicación. Hay algún micrófono abierto por ahí, pero no hay ninguna indicación formal de vía venosa central. Entonces, con el ecógrafo nos hemos visto en colocaciones de vía venosa central reducidas. Única vía para nutrición parenteral, que eso es fundamental. Acá sí, por más que no está recomendado cambiar los catéteres en forma periódica, sí está recomendado, y el CDC lo recomienda, no mantener una vía venosa central más de 10 días si está administrándose nutrición parenteral. Por ahora todavía continúa siendo el protocolo de la unidad, reemplazar catéteres colocados en situaciones de emergencia o dentro de las 24 horas. Esto está ligado básicamente a las condiciones de asepsia que fueron colocados, y cambiar las vías venosas centrales que trae el paciente de otra unidad de cuidados intensivos, porque es protocolo de nuestra unidad cultivar a estos pacientes. Como lo dije anteriormente, la endemia hospitalaria de microorganismos no es la misma en todos los nosocomios, por lo cual sí es importante hacer un retiro de las mismas. Y después remover rápidamente cualquier catéter intravascular que ya no sea esencial, que eso ya lo hablamos. Bueno, y esta en realidad es una foto, por eso les decía, capaz que las cosas que estoy diciendo son obvias, pero a veces lo obvio no es obvio. Cuando uno se enfoca en realidad básicamente en mejorar al paciente, nos olvidamos de otros aspectos, y este paciente, por ejemplo, no es una foto reciente, pero hace 2 años de este paciente que tenía 5 vías venosas colocadas, que en realidad se le estaba administrando solamente plan de suero. Mantener una técnica séptica, la inserción y el cuidado de catéter, lo hablamos. La limpieza de los bioconectores, por suerte ya hace un año sacamos las rampas porque aumentaba los puertos de entradas para infección, y estamos utilizando los bioconectores. Y cambio de tubuladuras de infusión cada 72 horas, que eso se hace en la unidad los días lunes y los días jueves. Y cuando hablaba de qué propone el ministerio, que en realidad esto no se me ocurrió a mí, que sé que es bastante engorroso, pero es un checklist de colocación de vía venosa central, que lo debería hacer la licenciada en enfermería a los pies de la cama cuando se coloca una vía venosa central, que entendemos que con la pandemia hay unas prácticas que fueron disminuyendo, pero esto lo vamos a retomar nuevamente, haciendo hincapié en este checklist, que en realidad es una continuidad de pasos para no olvidarse de las recomendaciones que propone el ministerio. Esto lo propone el ministerio, es obligatorio por parte del ministerio. De hecho, el Comité de Infecciones hace medición del cumplimiento del mismo. Como también es obligatorio ya hace algunos años realizar un kit de vía venosa central donde reúno todo el material que esté pronto para evitar demoras o manipulaciones innecesarias. La preparación de la piel está recomendada con el clorhexidina. Y en el caso del que el paciente tenga una contradicción, o capaz que es alérgico, se puede usar un iodóforo o alcohol al 70%. Bueno, los apósitos transparentes, que en realidad tenemos de 2 tipos, con bordes reforzados y sin bordes reforzados. No tenemos problema, por suerte, en el hospital policial de material, o sea que tenemos acceso a este tipo de material, que insistimos que en la vía venosa central se use con bordes reforzados porque tiene mayor durabilidad. Lo que es importante es dejar secar el antiséptico, porque en algunas oportunidades ha pasado
que se refiere que el paciente es alérgico al apósito y no hay ningún estudio donde dice que haya grandes complicaciones con los apósitos. El problema es que si no se deja secar el antiséptico y se pone arriba con el antiséptico mojado este parche, la clorexidina queda encerrada en la piel y evidentemente sí puede producir reacciones alérgicas. Y después me han preguntado varias veces por los apósitos impregnados en antisépticos, los catéteres impregnados en antisépticos o los apósitos transparentes con clorexidina, que en realidad en el hospital son buenos, están recomendados, los recomienda el CDC, son realmente súper exitosos, pero son muy caros y realmente la justificación de la compra y de su uso es cuando ya implementé todas las anteriores prácticas seguras y todavía continúo en la unidad con una alta tasa de bacteriemia, que en realidad no lo justifica en nuestra unidad simplemente porque, por suerte, hace 2 años tenemos bacteriemia cero relacionada a catéter, ¿no? Entonces, habla de que no venimos tan mal. Y algo importante que en realidad me pidió, ¿alguna pregunta hasta ahora? No sé si me escuchan bien o quieren hacer alguna pregunta, si no, continúo. No, se escucha impecable. Yo por lo pronto no tengo ninguna pregunta. Bien, Capaz que alguien quiere participar, pero no, está impecable. Cualquier cosa dejamos para el bárbaro, final las gracias. preguntas. Bien, bien. Lourdes, Lourdes, soy yo, Gabriela. ¿Cómo andás? Te quería, bien, no, quería consultar en realidad, para el tipo de apósito que tenemos nosotros, ¿hay posibilidades por el tipo de apósito de evitar las suturas al colocar una vía central como usan en otros países? Con este no. ¿O ese Con no? este no, Está. con este no. Con este tiene que estar, sí, suturado. Eso se habló en alguna oportunidad. Sí, Podríamos, en realidad, podríamos empezar a buscar, voy a admitir, podríamos empezar a buscar, porque estos los trae 3M y 3M tiene muchísimo material con respecto a eso y me puedo contactar con Leonardo Marenco y le puedo preguntar, pero con estos apósitos no, tiene que ir sutura. bien, perfecto, gracias. No, de nada. Bueno, después, con respecto a la técnica de extracción de hemocultivo, omitir todo. Ahí está. Con respecto a la técnica de extracción de hemocultivos, bueno, intenté hacer una búsqueda bibliográfica con evidencia científica donde encontré un manual español de guías de práctica clínica de enfermería, donde es actualizado con respecto a la técnica de extracción de hemocultivos. Lo más importante de la técnica de extracción de hemocultivo, sigo admitiendo gente, ahí está. Lo fundamental y que en realidad enfermería a veces tenemos algunas complicaciones con esto, es que una mala técnica de hemocultivo influye o tiene un impacto decisivo en la mortalidad y morbilidad del paciente, ya sea retrasando un tratamiento o haciendo una terapia innecesaria o subóptima. Que nos ha pasado en la unidad, que hemos tenido contaminación de hemocultivos y ha retrasado el tratamiento de algunos aspectos del paciente y terminan falleciendo. En otros países del mundo, en realidad el primer mundo, la CEMISIUC lo toma como un indicador de calidad la contaminación de los hemocultivos, que lo hemos averiguado en laboratorio y no tenemos 100% la seguridad porque ellos parece que no tienen esa medición, pero lo podíamos seguir trabajando, porque en realidad impacta fuertemente al paciente. Y yo en realidad puse las cosas principales que debemos tener en cuenta en la realización de la técnica de hemocultivo. El lavado de manos es fundamental. La evidencia científica sostiene no solamente como recomendado el lavado de manos con agua y jabón, también se puede utilizar un antiséptico en base alcohólica, como es el alcohol en gel, con una duración de mínimo 20 a 30 segundos, que también eso es necesario. De hecho, ya hace años, no voy a decir que se sustituya el lavado de manos con agua y jabón, pero sí se recomienda porque es altamente efectivo y tiene mayor
es más fácil tener un alcohol en gel cerca y no una pileta. Entonces, solamente para fomentar lo que es la higiene de manos. Bueno, higiene de manos entre cada set de hemocultivo, eso sí está claro. Los guantes estériles, inmediatamente luego del lavado de manos. Los guantes estériles, ya sean estériles, porque se va a hacer un procedimiento invasivo, no solo en una vía venosa central, también en una vía venosa periférica, no podemos colocarnos guantes estériles y seguir manipulando la zona. Entonces, una vez que nos colocamos los guantes estériles, tenemos que tener claro a dónde vamos a, dónde va a ser la punción. No se sugiere el uso de mascarilla quirúrgica de forma rutinaria, esas son las nuevas guías, no ahora en pandemia, por supuesto, pero en realidad está comprobado que por la respiración no va a salir un hemocultivo contaminado. El antiséptico recomendado es la clorexidina y no palpar la zona de punción tras la sepsia. La extracción por flebotomía en 2 lugares diferentes es una recomendación débil, no tiene por qué ser en 2 venas distintas, se puede hacer en la misma vena, pero sí tiene que hacerse doble punción. Se puede utilizar la primera muestra en una vía venosa central recién colocada, pero está prohibido retirar sangre o hacer la extracción de la muestra por una vía venosa central o vía venosa periférica previamente colocada. La vena que está recomendada es la anticubital. Se recomiendan 2 sets de hemocultivos. En realidad el hospital policial no tiene para medición de gérmenes anaerobios, entonces solamente nosotros hacemos la extracción de 2 hemocultivos. Lo que sí también es muy importante y que a veces no lo tenemos en cuenta y va ligado directamente a la sensibilidad de la prueba es el volumen de sangre que colocamos en los frascos. No puede ser menor de 10 a 15 centímetros por frasco, porque eso pierde sensibilidad de la prueba y no detecta bacterias. Entonces es lo mismo que no hagamos nada. Y realizar la muestra previo al antibiótico. Y yo les puse ahí antibiótico, que en realidad la administración de antibiótico en medicina intensiva puede ser una administración de urgencia, porque como ustedes saben, la sepsis es una patología tiempo dependiente y a veces las personas que trabajan en CTI o en emergencia consideran una medicación de urgencia solamente la adrenalina o cualquier vasopresor. Y en este caso, administrar un antibiótico en tiempo y forma o en el momento que se indica es fundamental para mejorar la sobrevida del paciente. Bueno, no cambiar la aguja entre venopunción y la inoculación dentro del frasco. Se recomienda la desinfección de la botella. En situaciones de urgencia se puede obtener las muestras secuencialmente, o sea, no tengo que esperar 20 minutos o media hora entre muestra y muestra, aunque sea la misma vena, no hay problema. Lo que sí tengo que es que funcionar 2 veces y de eso no puedo obviar. Enviar al laboratorio la muestra dentro de las 2 horas de extracción y rotular la muestra también es fundamental porque va a ir ligada al tratamiento del paciente, porque yo si saco los cultivos ante la administración de antibióticos, saco el cultivo, administro el antibiótico y mando la muestra al laboratorio y la muestra no está rotulada, voy a tener que volver a sacar el hemocultivo. Por más que nosotros le insistimos al laboratorio, es de tal paciente, te juro que es de tal paciente, es una cuestión ética que el laboratorio no puede procesar ninguna muestra que no esté rotulada. Lo obvio no es tan obvio porque no hace mucho han llegado muestras de pacientes que no están rotulados. Entonces, tenemos que prestar atención básicamente a estas cosas. Bueno, traté de ser bastante rápida, pero bueno, el tiempo era cortito. Impecable. Si tienen alguna pregunta o duda, adelante. Si, no, cualquier cosa, si ven que se les termina el tiempo, pregunten lo que quieran. Entramos con el mismo link. Bueno, ya que estoy, yo más que preguntas, felicitarte por la presentación, estuvo bien clara. Y quedarme con varias cosas, desde el lavado de manos hasta la técnica, las medidas de barrera sobre todo, que por lo menos yo soy de la época que se veía mucho eso, de cuando alguien no podía hacer una vía central, venía el otro, se ponía los guantes y funcionaba atrás, ¿no? Esos por todas esas prácticas se han ido... Sí, por suerte no se ve más. Se han erradicado, ¿no? Pero
Yo creo que está bien los apósitos con clorhexidina, los apósitos visibles, pero más que eso es el lavado de mano, el cuidado de la vía, ahí te ahorras mucho más plata que con los, mucho más dinero y mucho más vidas ahorras, ¿no? Pero nada, quería Sí, solo claro. comentar eso. No sé si alguien más Yo, quiere preguntar algo. yo también soy de la época donde si no se podía colocar una vía, se iba he visto colocar vía venosa central sin guantes también, pero en realidad eso se fue erradicando. ¿Pero cuándo se erradica? Cuando pasa un proceso de educación Claro, y de supervisión y de entrenamiento y de educación. Los cambios culturales, en realidad, o las prácticas que están arraigadas, siempre lleva un proceso de cambio. Y creo que, bueno, está bueno en esta instancia poder seguir trabajando fuertemente con eso. Quería agregar una cosa, Lourdes, muy buena tu presentación, la verdad que me encantó, súper clara, bien concreta. Yo lo que le agregaría ahí es un poco a las vías que estamos haciendo ecoguiadas, ¿no? Si realmente, que es la duda que me queda, si realmente estamos respetando la esterilidad en todo el procedimiento. Que de repente eso es algo como que lo podríamos incluir en el checklist de la observación, ¿no? Porque a veces ponemos la manga esta de nylon estéril, pero a veces esa manga sube, baja y entra de vuelta al campo, ¿no? Eso me parece que es una cosa que tendríamos que de repente controlarlo bien, para asegurarnos, ¿no? Que el hecho de hacer la ecoguiada, que está bárbaro, no pierda la esterilidad. Sí, sí, bárbaro. Sí, eso también es de entrenamiento también, ¿no? Pero yo creo que sí, sí, está bien. Gracias, Gonzalo. ¿Alguien quiere decir algo? María José Cortinas está por ahí. La veo, pero. Ah, si querés, podés activar el micrófono y explicar en menos de un minuto lo de las vías venosas centrales que estamos teniendo problemas y que ahora en el chest lead, en el kit de vía venosa central, se están incluyendo Avocat 14 porque tenemos problemas con el trocar, pero no es en todas las vías. En cuál vía era? Escribilo igual, no importa. Lourdes, en definitiva, eso es No. en los catéteres nuevos, en los catéteres Porque sí, nuevos que pero se reemplazó. Los fenestrados y los comunes son los los que no fen- vienen con doble orejita. Los que no, vienen los en el comunes troca. estamos teniendo, los comunes tenemos, Bien. por ahora. No sé por cuánto tiempo más. Bueno, claro. Eh, estamos de vuelta. A ver si está Lourdes por Sigue ahí. hablando.
Se me fui. Sí, ahora sí, estamos más o menos casi todos. Bien. Creo que Bueno, no, es. Creo que María José puso algo así que de los Avocat 14, a ver si te digo. Sí, Ahí porque va. estamos empezamos a hacer los kits de vía venosa central con Avocat 14. Por ahora, los comunes son con las orejitas, así que nada, pero es verdad, no hay casi en ningún lado. No sé por qué el hospital tiene todavía, pero capaz que en cualquier momento nos quedamos sin ellos. No, lo más seguro que sí, porque Abbott no va a ser más Por eso. el trocar con las orejitas, digamos, con el coso. Y eso seguramente va a ser un problema en todos lados, que el número de punciones es mucho más que con un kit de buena calidad, ¿no? Sí, no, sí, nos ha pasado, sí. O está pasando. Eso seguro, si no le entraste, y si la piel es muy dura o si le erraste de entrada, ya marchaste. A ver si Gonzalo, andás ahí. No, que viste que por eso fue que en definitiva pedimos los doble luz o simple luz Exacto. para evitar esos trocar, porque lo que hacen es un destrozo y aunque la canalices con la aguja, el trocar, no, la camisa no pasa, se quiebra. Entonces, bueno, creo que lo que tenemos que tener pautado es no usar eso y si es la única opción, porque no están los de las dos orejitas, pasar directamente a la boca Al, 14. sí, Sí, Eso sí. es una cosa que tendríamos que generalizarlo, que quedara así, que todo el mundo sepa que es o los otros, o usamos el Lobigón o el de doble doble luz. luz o simple Claro. luz o AUCA 14. Sí, sí. Sí, en el kit ya se están poniendo para tenerlo en cuenta. Pero sí, está bueno aclararlo eso. Perfecto. Buenísimo. No sé si alguien quiere preguntar alguna cosita más. Bueno, si les parece, dejamos por acá. Bueno, Lourdes, una vez más, muchas gracias. Y Ustedes. espero con y con varios temas, participar, hacer trabajos más en conjunto, ¿viste? Sí, sí. Sobre todo esto más que nada vinculado a infecciones, pero seguramente también con lo que es con la implementación de los protocolos, la medición de las perspectivas es diferente a la que tenemos nosotros y No es nos mucho queda más otra. subjetiva. No, no, porque el paciente es de los dos, así que no hay, eso es indiscutible. Pero y la visión es diferente, es muchísimo más objetiva la que tenemos a veces nosotros los médicos como clínicos, digamos. Pero está, ojalá que se repiten estas cosas. Muy Bueno, bien. gracias a Bueno, todos por gracias. participar. Y cualquier cosa, Nos el que no vemos. puede, queda grabado. ¿Tá? Gracias. Que pasen bien.